Hola, buenas tardes. Bienvenidos. Hoy tenemos cosas muy importantes y muy interesantes de las que hablar. Este webinar está pensado para presentar nuestro libro que acabamos de publicar, que se titula Anorexia y psiquiatría, que muera el monstruo no tú, de nuestra autora Bettina Plomovich. Yo quería lanzaros primero un par de temas para que os ubiquéis en lo que vamos un poco a desarrollar durante esta tarde, ¿vale? ¿Alguna vez habréis oído hablar de medicina holística? También de que es clave para sanar el tener otra perspectiva que no sea simplemente un tratamiento para centrarlo en lo que es la enfermedad. También es interesante saber que está a nuestro alcance un poco enfocar esto e intentar buscar otros medios sanadores. Es un tema apasionante que vamos a tratar con nuestra autora y nuestros invitados. Tengo el placer de presentaros a Bettina Plomovich, que es pedagoga, logopeda, arteterapeuta, entre otros, y madre de una persona que padeció una anorexia grave. Bienvenida, Bettina. Un placer estar aquí contigo y disfrutar de este momento que sabes que para mí también es muy importante. Muchas gracias. Es un momento muy emocionante, sí, llegar a este momento después de dar forma a estas vivencias de estos años. Es un momento muy intenso, muy emocionante. Pues encantadísimos de estar aquí todos. También contamos, por supuesto, con Marcelo Pillado, que es abogado, docente de Derecho en la Escuela de Enfermería del Hospital de la Universidad de Minden, arteterapeuta, entre otros también. Y contamos con su magnífica asistencia que nos va a aportar una perspectiva muy interesante a este tema. Bienvenida, Marcelo, bienvenido. Muchas gracias, un placer estar aquí y acompañar este proyecto tan magnífico. Y tenemos a Yolanda Sánchez, que es docente y madre de una persona también que padeció una anorexia grave. Estamos encantados de tenerte aquí, Yolanda. Bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, pues lo primero que creo que es que debemos empezar por hablar con nuestra autora y que ella nos introduzca y nos explique quién es Bettina Plomovich y un poco cómo ha llegado hasta aquí. Cuéntanos, Bettina. Bettina Plomovich es un nombre que escogí para proteger la identidad de mi hija. Lo primero que quiero decir es que es un nombre, es un heterónimo que me parece que es un respeto a su... Yo hablo de mi vivencia como madre, acompañándolo en su proceso, pero es cierto que hablo de su realidad y me pareció importante y respetar su identidad. Como mínimo, este primer gesto a la hora de publicar un libro que habla de su enfermedad. Y también, como Bettina Plomovich, también me siento unida a otras personas que están comprometidas con esta causa de la enfermedad mental y nos interesa participar en este debate que nos lleve a reflexionar sobre los tratamientos actuales y también a poder llegar a un cambio de paradigma, ¿no? Y asimismo también me parece importante unirme también como Bettina Plomovich a cualquier persona que ve que un ser querido está enfermo, que lo acompaña, que ve que cada vez se encuentra peor, es una enfermedad que va deteriorando su salud y que la asistencia médica que recibe no es la adecuada. Y esto se nos hace evidente y seguimos buscando ayuda y no la encontramos. Yo creo que desde este punto de vista hay muchas Bettinas Plomovich y espero estar a su lado y acompañarlos. Fenomenal, Bettina. Tienes muchas cosas que contarnos. Te preguntaba cómo has llegado hasta aquí, porque ese punto está vinculado a un proceso de anorexia. Cuéntanos un poco, ¿cómo fue todo esto? Sí, el punto de partida es la reflexión sobre las relaciones entre padres e hijos. Es mi propio trayecto. Yo, de una manera habitual, me gusta hablar de mi propia vivencia, responsabilizarme de lo que a mí me ha sucedido,
llevo años escribiendo sobre ello, sobre las relaciones de mis propios padres conmigo, de yo misma con mis propios hijos. Es cierto que las adolescencias de mis hijos han sido difíciles, pero sin embargo también es muy cierto que el límite que he vivido ha sido acompañar a la menor en una enfermedad en la que veía que día a día se iba consumiendo. Había tomado una decisión de no comer ni siquiera beber. Es una situación muy al límite que estoy segura que sintonizo totalmente con Yolanda porque hemos compartido muchas veces situaciones al límite. Realmente es el punto de partida en el que llegó un momento en que pensé volverme loca por la impotencia de poder gestionar esta situación, un deseo enorme de dejarlo atrás y olvidarme de ello, y allí es cuando me interpelé a mí misma de poder compartir lo sucedido para poder acompañar a otras personas. Y en este camino me encontré a Yolanda y como ella otras personas magníficas en las que hemos podido pues, crear esos vínculos y empezar a sumarnos a esta red comunitaria de apoyo, ¿no? Que es lo que estamos ahora. Hablábamos de... Ay, perdón. No, por supuesto, Yolanda. Porque resulta muy difícil encontrar a personas que puedan entender esta enfermedad si no han pasado por ella. Entonces, tener a una persona de apoyo es muy importante, por no decir imprescindible. En realidad, también es lo que tú dices, Yolanda, y lo que Bettina nos cuenta en el libro casi ya desde el principio, y es también entender esta enfermedad, ¿no? Las especiales características, una enfermedad que nos toca a muchísimos, pero que muy pocos entienden y hay un gran desconocimiento sobre ella, ¿no? ¿Qué es la anorexia, Bettina? Totalmente. De una manera literal, si vemos la etimología de la palabra anorexia, significa ausencia de apetito. Así que cuando estamos muy cansados o tenemos fiebre o tenemos una migraña, todos tendríamos anorexia. En cambio, nos referimos a la anorexia como una enfermedad cuando vemos a alguien que no come ni bebe y vemos deteriorar su salud, vemos cómo su cuerpo va menguando. Y bueno, definimos que esta es la sintomatología que declara que esa persona tiene una anorexia. La anorexia es algo muy profundo. Hemos hablado con Yolanda y con otras personas. Estamos de acuerdo en que la anorexia no es para nada un trastorno de la alimentación. No es para nada un trastorno de la conducta alimentaria. Para nada. No tiene nada que ver con la alimentación. Una auténtica anorexia es una cosa muy distinta. Yo en mi libro expongo lo que es para mí la anorexia, no solo para mí desde una visión subjetiva, sino después de haber estudiado cierta bibliografía y de haberme entrevistado con personas en las que una primera observación es que muchas definiciones de la anorexia lo que hablan es de los síntomas, que son evidentes, pero hay mucho más. Yo he hecho un símil con las quemaduras de primero, segundo y tercer grado, hablando de anorexia de primero, segundo y de tercer grado. La experiencia que yo he vivido con mi hija es sin duda la más grave, la sintomatología más grave de lo que llamamos... Bettina, disculpa un momento que te interrumpa. ¿Te puedes acercar un poco porque se te oye un poco como lejana, un poco como interrumpida? ¿Así mejor? Sí, sí, perfecto. Disculpa. No, ningún problema. Comentaba que una de las principales dificultades es poder acotar lo que es y lo que no es la anorexia. Por supuesto, para mí, desde mi parecer, y creo que lo comparto con muchas personas, no es un trastorno de la conducta alimentaria. Y dentro de lo que llamamos anorexia, además hay diferentes grados de intensidad, hay actitudes y hay conductas que pueden o no tener que ver con la alimentación, como las personas que hacen dieta de una manera obsesiva, no tienen que ver con el tema del que estamos hablando. Para mí la anorexia es una crisis muy profunda que tiene que ver con si hemos de hablar de trastornos, yo le llamaría trastorno por desapego vital. Son personas que están como desarraigadas de la vida. Hay algo que las impele a irse, a no enraizarse. Y ahí es donde también existe un debate muy abierto con investigaciones muy distintas
universidades y también en hospitales que llegan a cuestionar que la anorexia sea solo o sea exclusivamente una enfermedad mental. Se habla de distintos orígenes, de distintos condicionantes y se aportan datos muy sorprendentes sobre el origen de esta enfermedad. Y hay estudios en muchas universidades. Yo hago un pequeño recorrido en mi libro de lo que a mí me captó más la atención, sin ninguna voluntad de hacer un estudio exhaustivo, pero sí poner, digamos, de manifiesto de que las orientaciones que actualmente tenemos al abasto para conocer qué es la anorexia, muchas veces son incluso contradictorias. Y las nuevas definiciones que nos dan los médicos también pecan de no ser coherentes, de centrarse mucho en el síntoma. Esta perspectiva me parece ya la clave para empezar a entender todo lo que nos vas a contar a partir de ahora. El tema del desapego vital, ¿no? ¿Por qué es una enfermedad, primero, tan desconocida, pero que produce rechazo? Es como que nadie quiere acercarse a esta enfermedad. La sentimos, nos rodea, la tenemos mal clasificada, por lo que tú nos has comentado, Bettina, pero ¿por qué produce este rechazo? ¿Por qué como sociedad tenemos esta actitud a esta enfermedad, ante esta enfermedad? Yo creo que es claro que el rechazo lo tenemos principalmente aquello que no conocemos. Si vemos un poco el estereotipo de lo que conocemos como anorexia, hablaríamos de una enfermedad moderna, de personas perfeccionistas, con autoestima baja, obsesionadas por la comida. O sea, son una serie de ítems que nos suenan cuando hemos escuchado sobre la anorexia. Sin embargo, la anorexia está documentada desde hace más de 17 siglos. Ya los clásicos hablaban de la anorexia y ha tenido un recorrido a nivel de nomenclatura y a nivel, digamos, de descripción a lo largo de los siglos, que hay muchos médicos que la han intentado acotar y comprender. Actualmente, sin haber esta falta de consenso del sistema médico. Yo creo que esto, digamos, dentro de lo que es el estatus médico, ya no hay una coherencia y hay una única tesis. Está claro que lo que se transmite en la sociedad es igualmente confuso. Se nos queda de una manera en el imaginario colectivo, pues que son personas que están obsesionadas por estar delgados o en no comer o en querer destacar, en dar la nota, ¿no? Como se dice. Sí. Hemos de tener en cuenta que dentro de los mismos hospitales se crean grandes tour de force, grandes imposiciones y luchas de poder, tal cual, luchas de poder. Yo he escuchado de la directora médica de la Unidad de Salud Mental de Adolescentes, he escuchado, tienen que saber quién puede más. Esto me lo ha dicho una persona muy capacitada y que imparte mucha formación en este ámbito. Y se crea como esta lucha de poder que parte de que la persona enferma ha tomado la decisión de molestar a los demás o de tomar esta actitud ante la vida, sin realmente darle paso a que está transitando una enfermedad muy grave que ni ella misma controla, ni ella misma conoce bien. Porque una de las principales características de la enfermedad es que suele empezar con una negación. Es difícil que la persona acceda a este convencimiento o esta aceptación de que tiene un problema. De hecho, es una de las enfermedades más estigmatizadas, ¿no? Todo lo que es enfermedad mental, ¿vale? Porque las personas, por desconocimiento y por miedo. O sea, además las enfermedades mentales normalmente siempre están, de alguna manera, están relacionadas con personas que pueden ser agresivas, que pueden ser que hayan cometido algún acto. Entonces, todo este miedo, todo este desconocimiento de lo que es la enfermedad mental y la anorexia, para nosotras no, que la hemos vivido, pero sí que está como parte de una enfermedad mental, produce este tal rechazo, ¿no? Está muy estigmatizada. Los medios de comunicación no ayudan, ¿de acuerdo? Y la sociedad por desconocimiento tampoco. También hay que decir que la persona que padece esta enfermedad es una de las primeras que se aísla, ¿no? de su entorno, con lo cual el entorno todavía es como aún
se distancia más, ¿no? Es como no quiero saber nada de ti, esta enfermedad no la entiendo, no la comprendo, entonces, y tú me estás diciendo que no quieres que yo me inmiscuya de alguna manera, ¿no? Entonces, claro, se crea ahí una ambivalencia, en el sentido de que yo desconozco esta enfermedad, pero aparte no me das pie a que yo pueda estar a tu lado, ¿no? Es muy difícil. Totalmente. Y es Como cierto, que, sí, 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 Betina, hay de alguna manera hay enfermedades que mueven a la empatía. Um, eso es. Sobre todo las de base orgánica, ¿no? O el trauma, ¿no? Son enfermedades que además aunan esta voluntad de la persona en querer curarse, del enfermo en apoyar a la familia y de la familia en involucrarse. Esto no se da en la anorexia. La enfermedad mental en general y la anorexia también en particular son enfermedades que conllevan este estigma que hablaba Yolanda y es un estigma a diferentes niveles, ¿no? Incluso en la propia familia hay miembros que no llegan a aceptar que esa persona esté enferma, quizá su acompañante se lo inventa o pretende que tiene una enfermedad cuando en realidad come poco. Hay mucha confusión a este nivel. Y sobre todo, pensemos, por ejemplo, en la escuela, ¿no? No es lo mismo decir que alguien no asistirá en clase un tiempo pues porque tiene un cáncer o porque tiene una enfermedad a este nivel, porque tiene anorexia. No es lo mismo. Por alguna razón, la anorexia es una enfermedad que no produce compasión. Suele explicar por el rechazo, culpabilizar, si no la persona a su entorno. Es una enfermedad muy difícil de transitar por las circunstancias que comentábamos con Yolanda y también porque la propia persona está en esa ambivalencia que también comentaba ella, ¿no? Sé que puedo curarme, pero no quiero. Ayúdame, pero no quiero que me ayudes. Es para volverse loco, ¿no? Es una enfermedad que extenúa. Entonces todavía se comprende más el papel tan fundamental que tiene el acompañante de alguien que padece anorexia. Es decir, en este aislamiento, este no querer ver de la sociedad, no entender el que lo padece, que ¿no? se retrae, es como que da un paso o muchos atrás y como si no, gracias a que haya un acompañante que esté ahí, que esta es un poco la clave de lo que necesitamos que nos cuentes también Betina y Yolanda, es decir, contadnos qué importancia tiene alguien que esté ahí para que este paciente no se aísle del todo, no acabe desconectándose del todo. ¿Cómo es tu experiencia, Yolanda? ¿Quieres empezar tú? A ver, primero que hay que decir que bueno, esta enfermedad, ¿no? Está estudiada en las universidades o está estudiada en medicina y se fijan solamente en los síntomas, ¿no? En las causas, ¿no? Y como es poco conocida o es muy conocida pero no se ha investigado, no hay recursos, a ti te ponen en un papel, ya ellos te ponen en un papel muy difícil de entrada. O sea, tú llegas a esta enfermedad, ¿no? Y no sabes qué hacer. Te encuentras con ella, no sabes, desconocimiento, y pones en sus manos, en las manos de los profesionales, ¿no? Pones la vida de tu hija, ¿no? Y eso te crea mucha impotencia. De por sí la enfermedad ya crea impotencia, ¿no? Entonces, claro, no sabes cómo ayudar. Y ellos lo que te dicen, ¿no? Es que tú les tienes que hacer, es muy triste, ¿no? Pero tú lo único que tienes que hacer es marcarlos. O sea, tú te conviertes en la vigilante, te conviertes en la mala de la película, ¿no? Porque la tienes que controlar, le tienes que marcar unas pautas porque esta enfermedad está catalogada como trastorno de la conducta alimentaria, entonces solo se enfoca en la conducta, ¿no? Entonces, claro, tú te conviertes ahí en la prisionera y esto, pues imaginaros, ¿no? Imaginaros que un niño pequeño no quiere comer, ¿cómo lo haces para que coma, no? Pues imaginaros en un adulto o en un adolescente en este caso, ¿no? Es un papel muy difícil. Y hasta que tú llegas a comprender qué puedes hacer por tu hija, en este caso, la perjudicas más que la ayudas al principio.
Porque cuando tú llegas a entender que ese no es el camino, cuando tú te enfrentas a un médico porque tú has creído que lo que tú hacías era mejor que lo que él te estaba diciendo, cuando te regañan por sacar a tu hija fuera de lo que ellos consideran lo que es donde tiene que estar, ¿no? Cuando te vigilan, cuando incluso te hacen sentir, ¿no?, que tú eres la mala de la película. Culpable. Y aparte que esta enfermedad generalmente dice que es por parte de la madre, con lo cual te ponen un peso encima, te ponen una losa. Ya de entrada la madre es la que tiene la losa encima, ¿no? Es como esto forma parte, es de la parte de la madre, estos son problemas por parte de madre, de la alimentación, bueno, además te cuestionas todo, te lo cuestionas todo. Si le diste bien de comer cuando era pequeña, si los lazos que le diste, bueno, es una enfermedad, como decía Bettina, de locos, de locos. Por eso es tan difícil de entender, por eso es tan difícil de transitar. Totalmente. Y esto que dice Yolanda forma parte de la crueldad del sistema, de la crueldad de estas terapias. Incluso es una actitud como pueril, ¿no? O sea, los niños cuando no se sienten contrariados tiran una patada. Parece que el sistema de alguna manera, como no sabe resolver y no sabe definir, no sabe ubicar esta enfermedad ni tratarla como debe o como necesita, pues lo más fácil es culpar, ¿no? Culpar. En cambio, las familias sin ninguna duda formamos parte de ese sistema donde ha emergido la enfermedad. Formamos parte, somos la parte digamos, del sistema donde esa persona ha ido desarrollando los primeros síntomas y ha ido creciendo en esta crisis. Por tanto, las familias tenemos que ser necesariamente parte de la intervención. No podemos quedarnos al margen. Yo en un capítulo del libro se titula ¿Quiénes son los culpables? ¿No? No recuerdo exactamente, la anorexia, ¿quién tiene la culpa? Dice exactamente, ¿no? Y ahí hago un relato de lo que se refiere Yolanda, de cuáles son los culpables, y llegando a la conclusión de la absurdidad de este posicionamiento. La familia somos, como parte de este sistema en el que la persona ha enfermado, somos agentes de salud también. Tenemos que formar parte del tratamiento. Y también algo que siempre se olvida en los hospitales es que las familias son personas que sufren. Sufren por la situación que viven y sufren por la impotencia de no poder ayudar más. De ver que esa persona se está desvaneciendo, está perdiendo, es como un suicidio a cámara lenta, y verse impotente ante la realidad de hacer lo imposible, de perder la propia vida para poder sostener la del otro y ver que esa persona se está deteriorando en un contexto, como bien decía Yolanda, en el que te sientes culpabilizado. Culpabilizado hasta el punto en el que y ahora después nos hablará Marcelo, en el que el sistema judicial también interviene y se saca la tutela de la persona a la que internan directamente, ¿no? Y por no decir el sistema social, en la que juntamente con el sistema médico y jurídico, pues deciden sobre retirar la tutela de adolescentes. Terrible. O con adicciones, ¿no? Es una intromisión de las instituciones que realmente sobrecoge. Yo creo que el papel de la familia es fundamental, aunque no se tiene en cuenta. En mi caso, yo puedo decir que me reducían a una mera reponedora de ropa limpia, que he estado hasta 2 meses sin poder hablar con un médico, teniendo a mi hija ingresada en una unidad de salud mental, que no es lo mismo que en planta, que puedes estarte 24 horas para poder tener una conversación con el médico. Yo he llegado a estar 2 meses sin tener un parte médico. Me decían, está bien, la enfermera, está bien. Y esto es terrible. Yo creo que la participación de la familia es muy importante. Formamos parte de este sistema también y somos agentes de salud. Y por tanto necesitamos que se nos reconozca, que se nos ubique, también que se nos supervise, porque tenemos muchos fallos, podemos entrar sin querer, también Yolanda lo mencionaba, podemos querer entrar en poder fomentar los beneficios secundarios de la enfermedad y no atinar
actuar de la manera mejor para promover la salud de nuestro ser querido. Esto es un riesgo en el que estamos constantemente, por cansancio, por desconocimiento, por falta de apoyo. Podemos, digamos, atender a ciertos síntomas, por ejemplo, y reforzar conductas que no son correctas para mejorar su salud. Y esto es muy importante que se tenga en cuenta y que podamos recibir el apoyo, el asesoramiento y poder compartir con los médicos la evolución de nuestra persona querida, justamente para avanzar a lo que todo nos importa, que es que se sane. Y actualmente no se tiene en cuenta. La familia es un estorbo. La familia, lo primero que se hace cuando un menor de edad entra en una unidad de salud mental, lo primero que se hace es intervenir judicialmente y quitar la tutela a los padres. Esto es algo que nosotros no sabemos y sucede así. Y a partir de aquí se pueden tomar cualquier medida, desde una contención mecánica que suena eufemísticamente tolerable, pero esto supone atar a la persona a la mesa, atarla a una cama, estarse una tarde o los días seguidos atada, aislada, sin posibilidad de recibir visitas. Ha estado meses sin poder salir de una unidad de salud mental a que le toque el aire y después se decía que le faltaba vitamina D. O sea, una serie de maltratos, porque hablo de maltratos institucionales a nivel físico y a nivel psicológico, que lo que está claro es que derivan en un empeoramiento de su salud. Esto está clarísimo. Y esto, tanto Yolanda como yo lo hemos constatado, por no decir a muchísima gente que se ha encontrado con las situaciones similares. Es un poco como contradictorio. Antes de pasar a Marcelo, que es una parte fundamental, es un poco contradictorio. Por una parte, la responsabilidad sobre la madre o la familia es total, pero por otra se os quita, se os vacía de capacidad para poder también actuar un poco para tener esa cintura, para llegar a la parte más emocional o poder conectar con tu hijo, ¿no? Entonces, desde fuera es algo que es hasta totalmente incompatible, ¿no? Me parece que hay un trabajo que es de choque, que no es imposible que prospere, ¿no? Totalmente. Me gustaría mucho que Marcelo pueda hablar de toda la parte jurídica con más criterio, pero yo puedo aportar la visión como madre de la persona, digamos, de la calle que se encuentra con una situación incontenible, que se encuentra que durante 1, 2, 3 más días esa persona que tanto quieres ha dejado de comer y no quiere comer y no quiere beber. Su deterioro es evidente. Y llega un punto en que no tienes otra cosa que llevarla al hospital. Yo quiero dejar muy claro, las personas que nos sucede esto no somos culpables, no somos delincuentes, no somos maltratadores de nuestros hijos ni de nuestros seres queridos. No es esta nuestra circunstancia. Vamos al hospital para que nos ayuden, para que cuiden a nuestra persona, para que la curen. Buscamos desesperada ayuda. ¿Qué nos encontramos? Cuando llevamos a un niño o a un adolescente a una unidad de salud mental, nos encontramos que cierran la puerta, en un momento dado ya no puedes ver más a esa persona y al cabo de un tiempo te das cuenta que se realizan una serie de acciones terapéuticas de las cuales no te refieren nada, como esas que antes estaba mencionando. Y si en un momento dado pasan los meses, como me ocurrió en mi caso, y la salud de mi hija se veía tan severamente deteriorada, busqué alternativas, intenté buscar otros tratamientos que me parecían pudieran serle más beneficiosos y pedí una alta médica. En ese momento me dieron largas hasta que a través de una intervención letrada pude acceder a la terrible realidad de conocer que cuando se lleva a un niño menor de edad o un adolescente a una unidad de salud mental, hay una actuación del juzgado de guardia por el cual se retira la guardia. Y, no, la guardia, obviamente, porque está en la custodia del hospital, pero la tutela de los padres. Y esto es algo que tenemos, es absolutamente desconocido para el público, para personas como nosotras, que llevamos a nuestro hijo al hospital, no para que nos retiren la tutela, sino para que lo curen, ¿no? Esta es la realidad. Pues llegamos a ese punto en el que necesitamos a Marcelo.
En el libro, Bettina, hablas de malas prácticas judiciales, bueno, entraremos también en las sanitarias o de servicios sociales, pero cuéntanos, Marcelo, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está, llamémoslo, esas deficiencias, ¿no? O esas carencias del sistema jurídico? La verdad es que es impresionante, ¿no? El rechazo. No te oímos, Marcelo. ¿Ahora me escucháis? Ahora sí. Ahora sí. Vale. Es, al rechazo que estaba expresando tanto Bettina como Yolanda, se une para mí algo que es el fracaso del sistema. No son simplemente deficiencias, es una falta de entendimiento. Yo quería enmarcarlo un poquito en algo, cuando hablamos de derechos fundamentales, es algo que parece pues algo muy, muy lejano, pero yo a mis alumnos de enfermería es algo muy simple. En un Estado de Derecho hay tres poderes y hay una constitución que es lo máximo, donde se debe regir, a la que se deben regir todas las normas de Estado. Y en la Constitución española tenemos marcado el derecho a la libertad de la persona. Hasta tal punto, en el Tribunal Constitucional alemán habló del derecho a la enfermedad. Lo que pasa, nos encontramos con una idea de que debemos ser sanos. Y la abogacía del Estado, ante el Tribunal Constitucional, defendió hace muchos años que el derecho de libertad y los procedimientos para proteger este derecho solamente eran de aplicación para las personas que son detenidas, que han cometido un delito. Mientras estas medidas de protección no eran de aplicación para las personas que se consideraban enfermas. Para ellas era de aplicación la idea de que el Estado tiene que promover su salud, cueste lo que cueste. Y aquí es donde estamos ante este problema. Lo que yo he vivido y he podido estudiar también, tanto del caso de Bettina, pero como muchos otros que me han llegado, es que el sistema judicial falla al entender, al desprenderse de su responsabilidad y otorgar responsabilidad absoluta y capacidad de decisión absoluta a técnicos, a médicos, a instituciones que en realidad son instituciones privadas. Hay un desvío, digamos, de una fuerza de poder del Estado hacia una cuarta fuerza fáctica que es al final la que decide. Y hay una frase de Bettina en el libro que ella relata la experiencia con una jueza de instrucción que claramente él le dijo textualmente, a mí no me importa lo que dice la ley, a mí me importa lo que dicen los médicos. Y aquí es donde está el problema. Hay un desentendimiento del Estado, del poder legislativo y del poder judicativo. Tenemos una norma en la ley de enjuiciamiento civil que regula el internamiento forzoso de ciertas personas. Pero esta norma se limita a marcar el proceso de decisión, pero no describe los derechos de la persona en esta situación de internamiento. Estamos ante realmente un espacio exento de control por el derecho. Bettina comentaba el aislamiento. Es que una persona aislada es una persona no solamente que no puede contactar con el exterior, que no puede recibir una carta, tampoco puede contactar con las personas a veces que están en la propia unidad de tratamiento. A veces significa estar en un cuarto cerrada absolutamente sola. Estamos ante una situación que es muy similar a la situación de una persona detenida. Y es lo increíble, ¿no? Para mí, desde mi enfoque también, desde mi experiencia en mi labor en Alemania. Los derechos de la persona internada son mínimos, los derechos de una persona detenida son bastante más amplios y están regulados. El hecho de que los padres no sepan que existe una decisión judicial de internamiento es en realidad una barbaridad.
Es un quebrantamiento del principio también de legalidad y de publicidad de los actos jurídicos. Pero yo he visto en casos la problemática de poder acceder como padre, como madre, a este auto. Estamos ante un sistema que cree que tiene que coger a un sujeto, cometerlo en un objeto de sanación y que solamente el sistema médico institucional es el que de verdad puede actuar. Por lo tanto, una persona internada no se le asigna como a un detenido un abogado de oficio, por ejemplo, ni sabe qué derechos tiene. En comparación, el derecho alemán, el internamiento está regulado en una propia ley con 30, 40 artículos, en comparación al derecho español, que tenemos un artículo, y en las normas del derecho civil catalán también dos. El derecho alemán le obliga al juez internada a asignarle de oficio inmediatamente un abogado. Este abogado tendrá la labor de ver si los derechos de esta persona se están cumpliendo y acceder a los deseos de esta persona. Yo creo que el problema radica en esta comprensión de que tienes que estar sano a cualquier costo y el Estado va a actuar en consecuencia para sanarte. Cabe decir que las Naciones Unidas ya en el año 2013 declaró tortura tanto la contención física como la contención química, porque gran parte de estas personas afectadas están bajo efectos de medicamentos y el aislamiento los consideró tortura según las normas del derecho internacional. Hay un gran miedo a hablar sobre esto, pero va siendo hora y hay muchísimas organizaciones y personas como Bettina expone en su libro que están por la labor, pero es que es conocido. Pero hay una arrogancia, debo decirlo así, por parte de las instituciones y por parte, lamentablemente, de los jueces que actúan, que de verdad convierte a la persona en un mero objeto de un trámite judicial e institucional. Y yo creo que aquí radica el problema. No es nada romántico hablar de derechos humanos, es que es una realidad cada día y yo creo que debemos concienciarnos lo que significa la libertad, hasta la libertad también de decidir qué tratamiento quiero para mi hija, para mi hijo, o qué tratamiento quiero yo como persona responsable. Y yo creo que aquí está el punto. Los jueces deben recuperar el poder que la Constitución le otorga. Ellos tienen, al tomar una decisión, que saber lo que están decidiendo. El juez no puede remitir solamente al informe de un técnico. Él tiene que estudiarlo y evaluar otras posibilidades. Para esto está capacitado, está muy capacitado para ello y debe de nuevo coger el poder que le otorga la Constitución y velar por los derechos de las personas afectadas en esta situación de internamiento. Uh-huh. Quizás Marcelo, pero está claro la exposición, pero hay algo que me chirría un poco y es, los jueces pueden estar actuando de esta manera, pero ¿qué pasa con los médicos y la parte un poco, es decir, podrían levantar la mano, decir, no, esto no está bien, o sea, decir, en cuanto eso se revelase, ¿no? Tomase un cierto poder, todo volvería un poco al equilibrio, ¿no? Quizá. Pero es que malauradamente los médicos se rigen por un protocolo. Hay un protocolo que seguir, ¿vale? Y este es el que se sigue. Uh-huh. Y tanto Salud como yo, afortunadamente, nos hemos encontrado personas que han sido personas, ¿vale? Antes que profesionales y se han saltado el protocolo. Porque han visto a esa persona como algo más que un paciente. Entonces, hay un protocolo que seguir, se sigue un protocolo,
En mi caso, yo incluso escribí una carta al inspector de sanidad, de salud, perdón. Bueno, me he movido muchísimo y lo que recibí es que, porque aparte esa carta llegó evidentemente al hospital. Entonces la psiquiatra me llamó y me dijo, ¿tú has escrito una carta? ¿No? Como diciendo, y le dije, sí, he escrito una carta por esto y por esto y por esto, ¿no? O sea, quiere decir que ellos tienen un protocolo que seguir. ¿Por qué? Porque ellos han aprendido que la anorexia se trata así, punto pelota, no ven más allá. Por eso Salud y Bettina y yo defendemos que en este caso las personas que sufren esta enfermedad es algo más, no es una anorexia como la que se podría denominar de trastorno de la conducta alimentaria, va más allá. Entonces, no se trabaja al paciente en su totalidad. Yo creo que esto también es el problema. Yo quisiera añadir una última cosa. Los protocolos son normas internas, no son leyes. Los protocolos son normas que se hacen en organismos médicos o instituciones, no son leyes, pero se tratan como leyes. El médico que no levanta la mano, como tú decías, Isabel, está actuando de forma negligente y está participando en un acto que yo llamaría ilegal. Yo creo que los médicos sí que tienen un afán de asegurarse de no cometer errores, pero tienen una obligación ética y profesional que está marcado por su código ético de actuar en estas situaciones. No es tolerable que un médico, sabiendo que una menor está ingresada en régimen de aislamiento en una unidad de mayores, lo que está prohibido, tolere esta situación durante semanas debido a falta de medios económicos. Y esto es realidad y esto existe y es un caso verdadero que se llevó hasta el Tribunal Constitucional y por diversas razones no decidió. Yo creo que va siendo hora que los médicos levanten la mano y estas personas de las que comentaba Yolanda levanten la mano y digan que algo está yendo mal y estamos dañando a personas, no a cosas, no a objetos, a personas. Además, no solo es que estemos en contra de una rutina pues, por una decisión de protestar, es que estos protocolos y esta forma de funcionar agrede a la persona enferma, la debilita. Todos somos responsables de nuestra salud, pero en esta situación la persona se la desposee de esta responsabilidad y a sí misma a sus familiares y hace que se amolde de una manera dócil, o sea, se le impone que se amolde de una manera muy dócil, sin ningún tipo digamos, de oposición al protocolo, ¿no?, que estaban comentando Marcelo y Yolanda. Y lo que hace es insertarla en el protocolo en vez de acompañarla, promover la salud, ¿no? O sea, y más en casos como estos, en los que no está claro cuál es el tratamiento. La actitud de los médicos en estas enfermedades, que no hay una radiografía o no hay una analítica en la que evidencia que esa persona tiene una bacteria, sino que el elenco de posibilidades es bastante extenso, lo demuestran estas investigaciones en marcha que son tan dispares, como mínimo no pido más que la escucha, ¿no? Por supuesto el respeto a las leyes, por supuesto, pero después la escucha. Si esa persona está empeorando, no es la institución de por sí, es una lucha de poder loca y muy cruel pretender que esa persona tiene que responder a este protocolo, porque así se ha dicho y así se ha estudiado en la universidad o en mi grupo, digamos, de codivisión clínica. Si ves a esta persona, y estos son hechos objetivos, está deteriorándose, como mínimo, tened una reunión de urgencia con la familia, evaluar la situación y abrirle la puerta si esa familia está decidida a buscar otro tratamiento. Yo me había encontrado en el hospital, aparte digamos, de conversaciones absolutamente surrealistas con los terapeutas, yo me había encontrado en la tesitura de decirles, yo os agradezco mucho lo que hacéis, que llegáis al límite de vuestra capacidad, de vuestros recursos.
Pero en este contexto mi hija está enfermándose cada vez más. He encontrado otro hospital, otra manera de enfocar el problema que pienso que para ella, de la manera que creo que le puede, como mínimo, ya no digo que sea mejor, como mínimo será un cambio. Porque después de 7 meses ingresada en una unidad cerrada de derecho a salidas, yo creo que se merecía un cambio. Más deteriorándose como era en la situación. Y ahí encuentras esta dicotomía. Hay personas que son absolutamente acríticas y siguen la institución como este mecanismo de poder, y otras personas, como bien decía Yolanda, que son humanas antes que médicas y se plantean, reflexionan y anteponen su sentido común. Yo he escuchado de la psiquiatra y una de las principales a mí me ha dicho, mira, te voy a decir algo, pero es como si no te lo hubiera dicho. Si quieres sacar a tu hija de este hospital, te aconsejo que, ¿no? Esto me lo ha dicho y yo no te he dicho nada, ¿no? Ya esta psiquiatra le pusieron 2 personas para que controlara lo que me decía, porque veían que era demasiado empática. O sea, es una realidad que espero que no sea... es terrorífica, ¿no? Es terrorífica. O sea, no se me ocurre otra cosa, es tremenda. Estos son realidades. O sea, creo que no he llegado a exponer todo lo que ha sucedido en el libro, pero sí que he puesto, digamos, a corazón abierto las realidades vividas. No hay nada inventado, todo se puede cotejar, es como ocurrió, es siempre desde primera persona, desde mi vivencia. Digamos, no etiqueto ni evalúo, simplemente describo de una manera fenomenológica lo que nos ocurría y creo que son unos conocimientos, son unas informaciones que tenemos que conocerlas a nivel social. No solo las personas que están gestionando una enfermedad como usuarios o como acompañantes. Yo creo que esto nos interpela a todos, porque como es algo que recurrentemente vamos diciendo, la salud mental no es algo cerrado, es un continuum en el cual estamos todos deslizándonos arriba y abajo a lo largo de la vida. Crisis pasamos todos, dificultades pasamos todos, en momentos somos muy lúcidos y en momentos somos muy incompetentes con la vida y por tanto necesitamos ser empáticos con alguien que está pasando una crisis muy grave y que la ha derrotado y que está en una situación de fractura. Como mínimo escuchar, y dejar de teclear el ordenador, ¿no? Estar mirando a la persona, estar escuchando a la persona, no mirando sus síntomas, sino escuchar a la persona, que es mucho más que su síntoma. Su síntoma es un grito desesperado de no saber resolver, pero hay mucho más, obviamente. Y esa visión integral de la persona, qué es lo que te sucede, cuál es tu contexto, cómo te mueves, cómo te relacionas, cómo te alimentas también, ¿no? ¿Cuáles son tus vínculos? Toda esta visión más integral de lo que es la persona y su vida es totalmente, por mi vivencia, puedo decir, es totalmente ausente en el hospital. Y ojalá que no sea así en todos los casos, pero mi vivencia es así. Hay una cosa, Bettina, en el libro, cuando terminas la primera parte, llegas y pones agradecimiento y pones un párrafo donde después de ver estas lagunas y estos contrastes que acabamos de hablar tan tremendos, hablas de agradecimiento para luego dar un salto, ¿no? Hablas de agradecimiento a tu hija, a tu marido, siempre desde una perspectiva de crecimiento y un aporte de valor. O sea, el trasfondo del libro siempre es cambiemos esto, hagámoslo entre todos. Esto es lo más importante para mí que tiene el libro, ¿no? Y hay un párrafo que es fundamental, que es para empezar ya a entender, porque ahora viene un poco la filosofía que subyace a todo esto, ¿no? Y dices que sin duda el gran cambio de la salud de tu hija se produjo a partir de iniciar un proceso de sanación entendido como recuperar la integridad cuando la vida se presenta rota y fragmentada. Me gustaría que en este punto de inflexión, para empezar a dejarte pasar a hablar de este tema, ¿qué significa esto? Estamos ante un tema médico que es
es excelente. Como bien decías, para mí es muy importante manifestar de una manera abierta y muy sincera mi enorme agradecimiento a todas las personas que facilitaron primero la supervivencia de mi hija y después su sanación, ¿no? Su proceso de sanación. Esto es cierto. Mi total reconocimiento a estos facultativos y a las personas que he ido encontrando por el camino. Ahora bien, este sistema médico que tiene sus bonanzas también es un sistema muy hiperespecializado, ¿no? Ya desde la época de Descartes, en la que se fragmentó el conocimiento y se fragmentó la visión, digamos, integral de la persona, y está muy bien, porque es todo, pues se ha podido evolucionar la medicina en muchos aspectos, que nos da soluciones en trauma, en tantos aspectos sería impensable que no sea así. Pero por otro lado, nos ha distanciado cada vez más de ver a la persona como un ser humano complejo y completo, las dos cosas, ¿no? Entonces, muchas veces cuando no se sabe qué hacer, como en el caso de la anorexia, se intenta reparar el síntoma o reparar de una manera muy tecnocrática, sin una visión holística, reparar eso que no funciona en este cuerpo, o a través de medicamentos pues equilibrar una química interna que se considera que no está equilibrada, ¿no? Y todo esto en base a protocolos que están muy estandarizados. De manera que en este camino, en vez de atender a promover la salud de la persona, estamos en una especie, digamos, de taller de reparaciones, ¿no? Y mi impresión es que la medicina rechaza esta visión integral de que somos seres humanos con muchas facetas, con muchos niveles distintos, y se centra, y este es el gran tema, en la industria de la enfermedad, que está pautada por las farmacéuticas, ¿no? Entonces, nuestro sistema de salud, nuestro bienestar y nuestro equilibrio como seres humanos depende de muchos condicionantes, no solo de la pastilla, que en un momento determinado me parece estupendo que existan, pero no podemos ser robots, digamos, ateniendo a una intervención que nos mira de esta manera más tecnocrática, ¿no? Entonces, lo más importante para mí, por eso hablo de un proceso de sanación, es poder observar a esta persona, ver cuáles son sus necesidades, partir de personalizar el acto médico, aquello que necesita esta persona. Y para mí la clave es la responsabilidad. Entender que somos responsables de nuestra salud y sobre todo que no somos culpables de estar enfermos, ¿no? Y que en este proceso de sanarnos, porque es un proceso, tenemos que tomar en mano muchos aspectos de nuestra vida. Antes hablaba de los vínculos o de la manera de alimentarnos, pero hay tantas cosas, el tema de las creencias, las distorsiones cognitivas que nos hacen creer pues determinada historia sobre nuestra vida, sobre nuestro pasado, que quizá no es así. Tenemos que pararnos un poco y observar nuestra vida, analizar nuestra vida y trabajar. Y para ello hay metodologías muy interesantes como las de terapia, que nos puede ayudar a distanciarnos de nuestra situación y poder trabajar de una manera creativa para buscar resultados distintos. Y sobre todo necesitamos en este proceso de sanarnos, necesitamos sobre todo una medicina que antes de querer curarnos nos cuide. Esto es lo que más necesitamos. Me parece muy importante que esto lo tengan muy en cuenta los médicos. Una persona enferma es una persona que en primer lugar lo que tiene necesidad es de sentirse persona, de sentirse partícipe, que merece un cuidado. Y eso, perdón, esto lo comentaba yo con Cinea, con mi hija, que muchas veces me decía, es que me hacen sentir que no soy nada. O sea, hay tantas maneras de tratar a una persona denigrantes, porque yo las he vivido, o sea, he sido testigo, porque claro, al principio ella te decía muchas cosas, tú no sabías qué creer, tú decías, ¿cómo te van a hacer eso? No puede ser, son profesionales, no puedes, hasta que lo vives, hasta que te toca vivirlo y dices, no me lo puedo creer, no me puedo creer que esto lo estén haciendo, o sea, porque por lo que hablábamos antes, es su metodología y no ven más allá, ¿no? Y Cinea siempre me decía que muchas veces hubiese querido que alguien le hubiese dado la mano, que alguien le hubiese dado un abrazo, que alguien le hubiese dicho,
llora si quieres. Y esto ella lo ha encontrado mucho a faltar. Esto puede ser un ejemplo, ¿no? De lo que decías, ¿no, Betina? De cuando dices, hay otra manera, otro método, ¿no? Y quizá los que nos están escuchando es encontrar esos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué cambios? ¿De qué? Contadnos, ¿en qué consistiría? Algún detalle, es decir, por ejemplo, simplemente haciendo esto o poniéndole, dejando que te pueda dar paseos, que conecte, no sé, Para mí, contadnos un poco. y Yolanda. A ver, en nuestro caso, ¿no? Hemos encontrado afortunadamente, ¿no? Bueno, hemos probado de todo. Hemos probado cuando tú ves que realmente no funciona, porque otra cosa que no se ha dicho aquí, pero que evidentemente por falta de presupuesto, por falta de tiempo, el objetivo cuando ingresan a una persona es que coja peso para darle el alta. Entonces, entras en una rueda, como el ratón, ¿no? Que entra en esta ruedita, que es contraproducente, porque las obligan a comer para alcanzar un peso para tirarlas fuera. Entonces, otra vez es volver a empezar, ¿no? Hemos empezado muchas veces. Entonces, en nuestro caso hemos buscado infinidad de terapias que yo creo que todas han ayudado, ¿no? Pero al final estoy de acuerdo con Salud, que es encontrar una forma de sanar no solo el físico, sino eso que va más allá, ¿no? Dile espíritu, dile alma, dile lo que tú quieras, ¿no? Yo siempre he pensado que Cinea, ¿no? Cuando llegó a la adolescencia, en su caso, ¿no? Ella pensaba de una manera, actuaba de otra, y ella se rompió, porque cuando tú eres frágil, como en este caso, ¿no? Llega un momento en que te rompes, ¿no? Entonces, recomponer todo esto va más allá de obligarte a comer, ¿vale? Que sí que había una terapia, yo no voy a decir que no, había una psicóloga que la visitaba 1 hora a la semana. Entonces, claro, volví a salir y volví a caer, ¿no? Entonces, afortunadamente encontramos el contacto con la naturaleza súper importante, ir más allá, ver ese lado espiritual que tenemos todos, conectar, como decía la Salud, conectar con el ser que somos todos, que va más allá del físico y de la mente, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, porque una cosa es curar y otra cosa es sanar. Y cuando sanamos, tenemos en cuenta todos esos factores, ¿vale? Tenemos que romper todas esas creencias que por naturaleza inculcamos de padres a hijos, ¿no? Pero que se tiene que gestionar, las emociones se tienen que gestionar. Esto es un papel súper importante que se tendría que dar en los colegios. ¿Cómo se gestionan las emociones? No nos han enseñado. Y esto crea barreras y luego crea problemas. Para mí el punto clave, totalmente, obviamente, comparto plenamente lo que dice Yolanda, porque es la realidad, es así como tal como ella dice. A mí me gustaría incidir mucho en este punto que hablabas también sobre el tema de la naturaleza. Para mí la principal o una de las principales necesidades del sistema médico es reconocer este vínculo desintegrado que tenemos con nuestro esencia, como decía Yolanda. Esta parte que la medicina suele inquietarla, que tiene que ver con la parte no física, ¿no? Hablamos de emociones, hablamos de pensamientos, de toda la parte mental y la parte física, y también hay otra dimensión que nos trasciende, que tiene que ver con nuestra conexión con la vida, que le podemos llamar de muchas formas. No tenemos por qué utilizar palabras que puedan incomodar, pero obviamente forman parte de nuestra realidad. Para mí, sanar esta relación supone poder reconectarnos con la naturaleza. Y esto forma parte de este concepto que tanto se habla también de la salutogénesis. Hay que generar salud. ¿Cómo se genera salud? La salud para mí es regenerar un vínculo roto con nuestro ser, que es un ser como mamíferos o como
como seres vivos que formamos parte, somos pequeñas células de un cuerpo más grande que es la Tierra, ¿no? Y si revisamos un poco la bibliografía de grandes pensadores y grandes activistas como Wangari Maathai, la Premio Nobel de la Paz, él explicaba que enfermamos a nuestro planeta con todas las actividades y todas las conductas que también conocemos en estos tiempos, ¿no? Y simultáneamente a que nuestro planeta está agredido, vamos enfermando nuestra ecología interna, ¿no? Y ahora que hablamos de que no hay un planeta B y de que cada vez hay más personas con patología psiquiátrica y más en estos tiempos de pandemia, ¿no? Que se está hablando cómo están surgiendo más problemáticas, realmente el cambio de esta inflexión que es tan necesaria en medicina, especialmente en el ámbito de la psiquiatría, nos lleva a tomar decisiones muy drásticas en que tenemos que cambiar nuestro diálogo con la naturaleza. Porque la naturaleza no es solo, digamos, un espacio agradable que huele muy bien a campo por el que dar un paseo, que también lo es un espacio de ocio y un espacio lúdico, también lo es, pero estoy refiriéndome a la naturaleza en un sentido de un significado mucho más profundo. El estar en contacto con la naturaleza, el poder sincronizarnos de nuevo con los ciclos naturales, lo que también se llama la cronomedicina, que nos ayuda a sintonizar nuestro reloj interno con lo que sucede, ¿no? Esto, por ejemplo, y hago un paréntesis aquí, resulta impensable. A los enfermos se les da la medicación a la hora que va bien a enfermería, no la hora en que su proceso interno, etcétera, le puede ayudar a tener más beneficios. La medicina, y hay muchas investigaciones que hablan de la necesidad del contacto con la naturaleza y del paseo con el sol, etcétera, para poder generar melatonina. Esto no se produce, esto no se fomenta, esto no se permite en los hospitales, pero en cambio les dan somníferos. O sea, hay una serie de incoherencias que nos conllevan a estar cada vez más enfermos y sobre todo cada vez más dependientes de la industria farmacéutica. Comentabas, Isabel, pero ¿qué es toda esta metodología, ¿no? ¿De qué habláis cuando queréis os enfocáis en otro paradigma? Para mí es muy claro, para mí es observar a la persona, observar estas necesidades que tienen que ver con poder integrar una persona que está desfragmentada, atendiendo a todas las dimensiones que la constituyen. ¿Y cómo? Pues con metodologías que sean absolutamente alternativas a los aislamientos y a la contención mecánica y química. Para mí es necesario enfocar la medicina, no en la industria de la enfermedad, sino en la promoción de la salud. Y esto se promociona, pues, por ejemplo, estimulando los sentidos, recuperando el cuerpo. El cuerpo es un gran ausente en terapia. Hay muchísima bibliografía. Yo tengo una querida autora que es Thérèse de Bergerac, que sus lecturas tienen unos años, pero que nos posicionan en lo que supone una medicina humana, una atención al cuerpo, que es al final, si no sentimos, no podemos sanar, porque necesitamos sentir para poder hacer este proceso del que hablaba Yolanda. Necesitamos recuperar el cuerpo y que el cuerpo sea invitado a la terapia. Necesitamos contactar con los recursos sanos, porque cualquier persona tiene una enferma, tiene una parte que está sana y está preservada. Y la terapia debería enfocarse en potenciar esta parte sana. Y vuelvo a la arteterapia. Es una herramienta totalmente inocua, sin efectos secundarios, que no se toma en serio. En otros países, como en Suiza, forma parte del sistema de salud en psiquiatría, y el arteterapeuta en los equipos médicos es una personalidad competente y partícipe a todos los niveles. Aquí la arteterapia se ha reducido a una especie de terapia ocupacional o a distraerse pintando. Esto no es arteterapia. O sea, yo reclamo un cuidado y una dignificación de esta profesión que tenía mucho que aportar, no solo a los enfermos, sino a las familias y a los profesionales. Y yo a veces me cuestiono si es que hacen supervisión, pero yo creo que sería una herramienta muy importante de tener un buen equipo, no de voluntarios y de personas que tantean con pinturas, sino de profesionales, arteterapeutas que pudieran aportar su saber y su conocimiento y sus técnicas a estos enfermos y a los profesionales para hacer supervisión y comisión de casos. Me parece que sería
herramienta muy, muy buena, sobre todo pivotar siempre en la creatividad, ¿no? Decían los sabios que haciendo siempre lo mismo tendremos los mismos resultados. Necesitamos abrir este pensamiento sábelo todo que pretende el protocolo y abrirnos a un pensamiento divergente que nos aporte soluciones nuevas, que nos proporcione tratamientos más lúcidos y más a lo que necesita, más personalizados a lo que necesita la persona. También me parece que este nuevo enfoque en psiquiatría necesitaría estar abierto a la evaluación. No una evaluación, digamos, protocolaria también, por decir hago informes, no. Yo creo que la escucha al enfermo y la escucha a la familia, y el poder hacer reuniones de revisión, mirar a las personas a la cara en vez de teclear, explicarles si es que es necesario, darles una medicación, explicarles por qué se la dan y darles la opción a aceptarla o no. Estos son ya mínimos de respeto a la persona. Igualmente en multitud de puntos en los que supone respeto, no solo a los derechos, sino también el respeto a la persona. Parece que hay mucho campo para poder crear esos espacios de sanación en vez de estos espacios de contención que son los psiquiátricos, que pivotan casi exclusivamente no solo en el protocolo, sino sobre todo en la industria farmacéutica. Y me parece que tenemos mucho que hacer. Pensemos que la psiquiatría es una disciplina médica que está cuestionada desde hace muchos años. Yo cuando estudiaba psicología ya se hablaba como todo el bagaje de la antipsiquiatría. Continúan habiendo muchísimas asociaciones y muchísimas personas que relatan experiencias como las que planteamos con Yolanda, que son reales y que son vulneración de los derechos humanos en psiquiatría y que son la falta de respeto, que son abusos institucionales. Es la institución del poder que se ha convertido el Estado o la institución médica en este caso. Y realmente, aunque hace muchos años que se está, digamos, se está planteando la posibilidad de hacer alguna reflexión, hay muchos impedimentos, muchos intereses farmacéuticos también de la industria de la Big Pharma, ¿no? que llamamos, y es un camino difícil, pero que es necesario iniciar, porque si no vamos a tener cada vez más enfermos, más crónicos, y no tendremos salida. Realmente la situación es muy grave. Y no creo que sea una situación de más presupuesto. Creo que se trata de redireccionar los recursos de una manera eficiente, siempre centrados en la salud y no alentar la industria de la enfermedad, que es como actualmente está planteado el sistema médico. Bettina, en realidad esto es mucho más que un libro. El libro es parte de tu proyecto, pero hay un proyecto en marcha importante, como lo es el libro y como ha sido tu experiencia, vuestra experiencia, la de los tres. Entonces me gustaría también un poco para ir un poco cerrando y concretando qué proyecto, cómo vas a continuar esta andadura tan importante que has iniciado. Cuéntanos un poco. Sí, efectivamente es un proyecto más grande. Para mí el libro es, digamos, es aportar algo tangible, pero es un proyecto que ya se inició hace como unos 5 años. Por un lado, algo que me mueve de una manera muy motivadora, hablando con la redundancia, es visibilizar la situación actual de estas unidades de psiquiatría, especialmente las que he conocido muy a fondo, que son las de adolescentes. Y sobre todo contribuir al debate, a poder hablar de este tema, que dejen de ser tabú, salir del estigma y poder hablar muy claramente de lo que está sucediendo en las unidades de salud mental. Poder revisarlas y poder aportar cada uno de nosotros lo que hemos vivido en nuestras reflexiones. Un primer punto sería visibilizar, compartir. Otro aspecto que me mueve es poder acompañar a personas que han pasado una experiencia similar a la nuestra, ponerme a su disposición, en primer lugar a través del libro, en el que hay multitud de datos y de informaciones recopiladas a lo largo de unos 10 años, desde investigaciones a definiciones de la enfermedad y herramientas terapéuticas que hemos utilizado y nos han servido. Me parece que es necesario compartir todo lo aprendido para que alguien pueda beneficiarse de ello, sobre todo
se sienta acompañado, que es mi gran deseo, poder acompañar. Y efectivamente, paralelamente al libro, hemos iniciado un proyecto que se llama Proyecto Norca, iniciado en el 2015, en el cual nos proponemos, es un proyecto solidario en el que nos proponemos proporcionar asesoramiento jurídico y también asistencia terapéutica a personas que están en una situación de crisis, acompañamiento a familiares y también un espacio abierto para el compartir experiencias y reflexiones con profesionales motivados en este nuevo cambio de paradigma en psiquiatría. En este proyecto también está vinculado con el deseo del apoyo comunitario, en especial poder promover familias de acogida que puedan facilitar convalescencias y reintegración social a personas afectadas. O sea, se trata de activarnos como sociedad para que entre todos podamos aportar nuestros recursos a distintos niveles, también nuestras casas en un determinado momento. Hay una parte de nuestro proceso en el que mi hija tuvo una acogida en una familia en la que le permitió poder distanciarse y tener un proceso que le permitió evaluar y en un momento determinado gestionar la enfermedad en un punto muy específico. No se trata de hacer inventos, no se trata de promover las acogidas familiares, no se trata de esto, se trata de definir lo que necesita cada persona y compartir la experiencia y proporcionar aquello que necesita. Y esto es el proyecto Norca. En breve lo publicaremos en un espacio web que se llama salutogenesis.es, que lo mueve un deseo de poder poner nuestro conocimiento, nuestra experiencia a disposición de quien pueda necesitarla. Uh-huh. Estaremos muy pendientes de ese proyecto. Creo que no habéis dejado a nadie indiferente. Es todo emoción, sentimientos y algo que sentimos de cerca, aunque veamos con miedo, como hemos iniciado la charla. Lo vemos con miedo. Esa es la realidad y vosotros vais a empezar a intentar cambiar esa realidad y ese paradigma. Y tiene un valor tremendo y toda nuestra admiración. Ya os lo digo desde el principio. Así que contad con nosotros para lo que es continuar con esta difusión de este grandísimo libro, por lo importante que es, después de oír todos vuestros mensajes. Y a todos los que estáis aquí, por supuesto, agradeceros por el interés que habéis mostrado. Bettina, aquí hay una persona que ha querido dejarte un mensaje, se llama Esther Rodríguez, dice: muchas felicidades por la iniciativa, totalmente de acuerdo con el escenario que se describe. Terrible estar hablando de personas que son médicos, antes de persona o viceversa. Por desgracia, creo que reflejan una sociedad enferma. Esta es la clave, ¿no? Esa desconexión, ese cambio, tiene todo que ver con esto, Bettina. No sé si quieres decir algo. Totalmente, yo creo que es una sociedad enferma. Es una sociedad enferma que, y volviendo a lo que comentábamos de la naturaleza, es una enfermedad en la que hemos creado una artificialidad en que ya, digamos, en homogeneizar la temperatura, los productos que encontramos en los supermercados, todo tiene que estar listo. Lo diferente es tratado como malo y se le etiqueta como algo que no funciona. Es verdad, es una sociedad enferma. Para mí, desde mi forma de verlo, yo creo que los enfermos mentales, o lo que las personas que llamamos enfermos mentales, son las personas más frágiles y más sensibles de nuestra sociedad. Uh-huh. Yo creo que hay un grito a las conciencias generales para que cambiemos nuestra forma de vivir, para que nos humanicemos, para que volvamos a dialogar con la naturaleza como seres humanos que somos, para que bajemos de nuestra arrogancia institucional y también personal, individual, porque somos arrogantes cuando pensamos que estamos por encima de la naturaleza. Este diálogo tiene que volver.
Mi visión es poder fomentar esta red solidaria de apoyo en la que no haya prepotencias, en las que no haya, digamos, estas actitudes arrogantes. Estamos todos para ayudarnos. Parto, y lo comentábamos antes, de un gran agradecimiento a todas las personas que se han saltado protocolos y también a otras que los han aplicado en su momento cuando eran adecuados, no cuando eran sobredimensionados y llegaban a una intervención totalmente fuera de lugar. Todo suma. Yo creo que una visión que nos apropia a lo humano crearía esta red solidaria de apoyo que es muy necesaria. Y también, sobre todo, enfocarnos en promover la salud, no enfocarnos en la enfermedad. Totalmente de acuerdo. Partimos de una enfermedad enferma y todos pertenecemos a ella, ¿no? Así que nos tenemos todos tareas. También Tania Muelas os dice que qué interesante todo lo que estáis compartiendo. Me alienta saber que hay personas con esta perspectiva que se centra en la persona, todo su ser y sus circunstancias. Creo que está claro que todos han entendido el mensaje que habéis querido trasladarles. Hay otro mensaje más que acaba de entrar ahora mismo. Dice Susana, muchas gracias por este encuentro. Nos llega y nos emociona mucho. Gracias por compartirlo y por compartirte. Un abrazo. Así que ha sido, la verdad, que una experiencia emocionante estar aquí con vosotros, con los tres, por vuestra generosidad, por vuestra valentía y por vuestro compromiso, de lo que estamos tan necesitados. Gente comprometida que intente cambiar las cosas y que siempre comparta con los demás. María del Sol Recuero dice, felicidades, una gran presentación llena de emoción, pero sobre todo con una visión integral de la persona muy necesaria actualmente. Bueno, pues todos son felicitaciones y creo que ha calado la necesidad de vuestro mensaje y creo que poco más. No sé si queréis añadir alguna cosa más, Marcelo. ¿Queréis decir algo? Yo creo que hay mucho, podríamos estar una vida entera, yo creo, ¿eh? O sea, a mí se me han ocurrido muchas cosas, pero tengo que contenerme para tampoco cansar en exceso, ¿no? Pero creo que ha sido realmente emocionante y especial escucharos. Y aquí está el libro, no sé si se ve, lo tenemos aquí, ¿vale? He puesto ahí el enlace, por si os interesa. Estaremos encantados de que empecéis a leerlo y empezáis a sentir lo que hemos sentido los que estamos aquí con esta experiencia y con este camino y este recorrido que os propone Bettina. Así que muchas gracias a todos, Bettina, en especial por este magnífico libro, un libro importante, lo he dicho desde el principio, un libro importante que nos va a permitir cambiar nuestra visión y quizá no tener tanto miedo y empezar a tomar cartas en el asunto. Gracias, Marcelo, gracias, Yolanda. Un placer teneros aquí y espero que hasta muy pronto. Muchas gracias. Encantada. Hasta muy pronto a todos. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego.